Teoría. Sistema modal versus sistema tradicional. Esta es una lista de las diferencias clave. Cada una de estas diferencias clave está destinada a ser profundizada en futuras presentaciones, pero primero una rápida recapitulación de una presentación anterior en la que expusimos el argumento general a favor de un sistema basado en modos, en contraposición a un sistema basado en escalas relativas, argumentando que en particular, en la guitarra, aunque funciona para otros instrumentos, incluyendo también el piano, nos será más fácil navegar por el diapasón, memorizar el diapasón de tal manera que podamos ser más móviles en él, notando y recordando que nuestro sistema musical tiene 12 notas. Normalmente aplicaremos nuestra fórmula musical, que vamos a aceptar nuestros priori por ahora, lo que significa que vamos a aceptarlo tal como está, posiblemente profundizando un poco más en por qué se creó en el futuro, lo que resultó en 7 notas. Así que esta va a ser nuestra escala, que a menudo comenzamos pensando como la escala mayor, pero notando que si renumero el sistema desde cualquier punto de la escala que nos da nuestros modos, el segundo modo más común es la escala menor, también conocida como el modo eólico, que simplemente se numeraría con esto como el 1, entonces, 234.567, para que puedan ver que todo nuestro sistema se basa en esta idea de renumerar los modos dentro de un sistema en particular. Así que estoy argumentando aquí, entonces en lo que deberíamos centrarnos para aprender más rápido sería, memorizar las posiciones relativas reales en la guitarra mediante lo que podríamos llamar un sistema centrado en el nodal, o un sistema centrado en el modal. Así que recuerda que las 3 formas en que puedes aprender todas las posiciones de la guitarra son una, memoriza todas las notas, lo cual es bueno, pero no es algo que pueda ayudarte a tocar dentro de un sistema de 7 notas, porque no estás tocando las 12 notas, al menos te vas a centrar en algún tipo de escala, que es una buena colección de 7 notas, que podrías recortar aún más si quisieras, a una escala de 5 notas de esas 7 notas. También podrías memorizar el diapasón en términos de posiciones relativas, es decir, le voy a dar la posición de la escala mayor. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. Eso tiene sus ventajas porque entonces puedes cambiar esas posiciones relativas a medida que pasamos de un do mayor, subiendo a un re mayor o re sostenido, y así sucesivamente. Pero terminas con 7 sistemas de numeración diferentes dentro del mismo conjunto de escalas diatónicas, dentro del mismo conjunto de modos. Eso se convierte en un problema para memorizar el diapasón. Entonces, ¿qué podemos hacer en lugar de memorizar la posición modal, que generalmente nombramos con estos nombres de letras griegas, pero en el futuro, aplicará un sistema de numeración que será absoluto, no relativo? No cambiará, y por lo tanto esos puntos siempre serán los mismos. Entonces, ya sea que estemos cambiando nuestro punto focal dentro de una forma particular que estaría cambiando nuestro punto focal dentro de uno de los 7 modos con las mismas 7 notas, la misma escala diatónica, o si nos estamos moviendo desde una posición relativa y cambiando, copiando y pegando todo, entonces aún podremos identificar que esta posición relativa es la posición jónica. No importa qué nota sea, estará en la misma forma relativa, como copiar y pegar en una hoja de cálculo de Excel. Ahora, si aceptas ese argumento, que eso es lo más fácil de memorizar, lo cual creo que es incuestionable, entonces vas a ser llevado al problema del sistema actual que tenemos. La forma en que escribimos las cosas se basa en renumerar cada vez que nos movemos a un acorde diferente. Eso significa que nuestro sistema de nomenclatura de intervalos, así como nuestro sistema de nomenclatura de acordes, se basa en obligarnos a cambiar la posición relativa de cada nota a medida que nos movemos por los modos. No solo eso, sino que también da como resultado el mismo nombre para diferentes formas de acordes a medida que nos movemos a medida que miramos diferentes formas dentro de nuestra posición. En otras palabras, si voy a tocar un si con estas 7 notas, si toco lo que normalmente llamaríamos en una escala mayor, un 145, acordes construidos a partir del 1, el 4 y el 5, vamos a nombrar esos 3 acordes bajo el sistema tradicional como un acorde mayor. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué? Porque básicamente como
Aunque empezamos a pensar como si nos estuviéramos moviendo a través de tres formas diferentes, es decir, Do, mayor a Fa, mayor a Sol mayor, que no es realmente en lo que solemos pensar. Estamos tocando tres acordes diferentes que encajan en la misma forma maestra. Entonces, si cambiáramos nuestra convención de nomenclatura a un sistema centrado en modal, entonces eso nos diría más naturalmente exactamente lo que estamos haciendo. Así que, de nuevo, sé que parece que vamos a meternos un poco en las malas hierbas aquí, mucho en las malas hierbas, pero solo voy a enumerar las consecuencias y recuerden que en cada paso en el camino, pueden hacer la pregunta de, ¿cuánto beneficio tengo si aprendo algo en un sistema más eficiente? Voy a argumentar que la forma en que lo estamos viendo, si no hubiera ningún contexto histórico, sería más eficiente. Y luego la pregunta siempre es, bueno, si voy a aprender esa parte en particular o ese sistema en particular, si ese beneficio es lo suficientemente grande como para tener que superar el problema de la traducción o el puente al sistema actual, algo así como para la comunicación. Ahora, yo diría que este aprendizaje de una estructura modal sin duda vale la pena. Y luego, a cada paso, vamos desde allí, ya que luego analizamos las convenciones de nomenclatura. Por otra parte, tienes que seguir repitiendo y haciendo estas preguntas. Expondré el argumento con más detalle en futuras presentaciones. Solo enumeraremos cuáles serán básicamente las consecuencias. Por lo tanto, el sistema modal frente al sistema tradicional, diferencias claves si se acepta el argumento central de nuestra presentación anterior. Así que mi idea sería aquí que vamos a decir, sí, creo que aprender ese sistema centrado en moble hará que aprender el diapasón sea más fácil que entonces. Esto nos lleva a meternos en una madriguera de, bueno, ¿cómo voy a lidiar con el hecho de que el lenguaje del sistema actual me está obligando a hablar de una manera particular? Y no sé si vives en los Estados Unidos, como en California aquí, puedes ver cómo la terminología afecta tu forma de pensar. Y se puede ver eso porque los al igual que la gente progresista, siguen cambiando las palabras, con la esperanza de que eso cambie la realidad, ¿verdad? Básicamente, inventan un nuevo así, por lo que el hecho de que los términos que estamos usando para las cosas tienen una influencia en nosotros, y en el sistema actual, los términos que estamos usando básicamente nos llevan a creer que tenemos todas estas escalas diferentes, aunque estemos jugando con una forma maestra. Esto nos lleva a creer que la escala mayor es la escala primaria, y todas las demás escalas son una especie de secundarias, siendo la escala menor la siguiente secundaria. Y luego hay como una jerarquía de escalas que puedes argumentar, si dices cuáles son las escalas más utilizadas y demás, las escalas favoritas. Pero todos están conectados entre sí. Esas son algunas de las cosas que tiende a llevarnos a hacerlo. También nos lleva a pensar en términos de posiciones de escala relativas, en contraposición a posiciones modales. Así que vamos a trazar un mapa de esas cosas y al menos ser conscientes de ellas, y luego pensar en cómo queremos lidiar con eso. Por lo tanto, cambios metodológicos. Ahora bien, algunos de estos cambios no tienen que ver con el sistema modal. Creo que son otras cosas que la gente no ha captado. Hablaré de por qué en futuras presentaciones. Pero se aplica el mismo argumento, es decir, es la forma en que lo estoy viendo objetivamente mejor si no tuviéramos todo el bagaje de la historia que apunta hacia una forma de hacer las cosas. Y si lo es, entonces la pregunta es, ¿cuál creo que es? Creo que puedo exponer claramente ese argumento. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena que lo mire de esta manera, dado el hecho de que es diferente a otras cosas en el problema de la comunicación? Así que una cosa es que vamos a mostrar el diapasón de la guitarra con la cuerda superior encima. Es decir, la cuerda mi grave para facilitar la capacidad visual. Eso significa que cuando toco mi guitarra, si estuviera tocando la guitarra en una cámara, estaría frente a mí tocando la guitarra, así que fíjate que el mástil de la guitarra va a estar mirando hacia la derecha, pero cuando estás mirando la pantalla, el mástil de tu guitarra va a estar mirando en la dirección opuesta, Así que lo que me gustaría hacer es darle la vuelta a la guitarra. Así que voy a hacer más cosas teóricas al principio aquí, y menos tocar la guitarra. Pero cuando toco la guitarra, normalmente giro la guitarra o la espejo, lo que se puede hacer fácilmente en el software, pero nadie lo hace. Y hablaré más en futuras presentaciones sobre por qué nadie lo hace. Pero creo que si lo piensas y estás tratando de aprender lo básico, es más fácil imitar lo que estoy haciendo, aunque parezca que soy zurdo, que tratar de retorcer o voltear la guitarra en tu mente. Entonces, si le doy la vuelta de esta manera, tienes la cuerda pesada encima.
Así que esa es una cosa que voy a hacer que va a ser un poco diferente, lo que creo que será más fácil. ¿Por qué no adoptarías eso? Si es más fácil, podrías decir, bueno, porque entonces cuando mire a otras personas, voy a tener que darle vueltas en mi mente. Así que más vale que aprenda de esa manera. Está bien, pero sigo pensando que sería más fácil para ti primero visualizar de una manera que te permita aprender a tocar la guitarra lo más rápido posible, y luego, si quieres observar a otras personas y ser capaz de darle la vuelta a la guitarra en tu mente, aún puedes hacerlo. No creo que eso te impida hacerlo, pero ese es mi argumento. Su plataforma y herramientas. Por lo tanto, todas las herramientas de aprendizaje y gráficos se construirán en Excel, que argumentamos que es la herramienta más infrautilizada y poderosa para aprender música en esta guitarra, y soy un contador, humilde opinión, es impactante, preocupante y decepcionante que Excel no sea estándar en la educación musical. Ahora voy a entrar en esto con más detalle también. El argumento de por qué creo que a Excel realmente le gusta si estás tomando una carrera de música, particularmente si estás usando una guitarra o algún otro instrumento de cuerda que no sea tal vez el piano, aunque el piano también con la teoría musical general, deberías usar Excel, creo, porque la teoría musical normal es un montón de gráficos, que obviamente puedes crear en Excel. Así que si quieres copiar y pegar y mover cosas, comparar cosas, no hay nada mejor que Excel. Y claramente, por supuesto, con la guitarra, tienes un diapasón que parece una hoja de Excel, es una cuadrícula que se mapea perfectamente en una hoja de Excel. Así que simplemente, es increíble que nadie use Excel para mapear estas cosas. Intentaré hablar sobre por qué creo que podría ser, pero creo que eso es algo que debería cambiar ahora. También tenga en cuenta que hay un montón de softwares geniales por ahí, y podría decir, bueno, mira, puedo usar todos estos softwares de bases de datos geniales que me ayudan. Y puedo dar fe de esto de una manera similar a la contabilidad. También soy profesor de contabilidad y hay personas que me dicen, bueno, mira, puedes usar Kickbox, y es mucho más fácil aprender con Kickbox o algún otro software de contabilidad. Y la idea sería, bueno, ese es un software de entrada de datos, y puedes aprender con él. Pero fíjate cuál es el problema, es que el diseño de ese software es poner una entrada en particular y luego te da una salida. Pero no sabes cómo llegó de la entrada a salida. Así que eso es genial para algún uso funcional, pero no es bueno para aprender cómo funciona el sistema, que, por supuesto, en particular con la guitarra, eso es lo que queremos hacer. No quiero poner una entrada y luego escupir una salida. Quiero decir, eso puede ser bueno a veces, pero lo que quiero hacer a menudo es ver cómo se usa la entrada para crear la salida. La forma más transparente de hacerlo es simplemente una hoja de Excel. Y ten en cuenta que puedes pensar en un programa de base de datos como, en esencia, una versión en 3D de una especie de hoja de Excel en 2D. Entonces, si entras en la versión 3D, tienes que entrar en la caja mágica para que mágicamente haga algo. Si no sabes cómo codificarlo, no vas a ver el trabajo mágico en un sistema 2D y solo una hoja de Excel, puedes crear la hoja. ¿Ves todas las conexiones? Está bien. ¿Quieres eso si estás tratando de aprender cómo funciona el sistema? Muy bien. De todos modos, los materiales de aprendizaje, las hojas de trabajo y los diagramas del diapasón seguirán la orientación de las cuerdas invertidas para mantener la coherencia. En otras palabras, cuando nos fijamos en la música de guitarra, ten en cuenta que si estás aprendiendo algo como el piano clásico o algo así, vas a aprender partituras, que son muy específicas. Está diseñado para tratar de expresar exactamente lo que la persona quiere que hagas, mientras que si tocas algo como en la guitarra, entonces suele ser más un significado improvisado. Te voy a dar el esquema general de los acordes, las notas y la melodía, pero luego puedes improvisar y juntar esos acordes de diferentes maneras. No estoy en otras palabras, las partituras pueden darte demasiada camisa de fuerza para restringirte demasiado, pero el sistema de acordes a veces es demasiado suelto. No te da lo suficiente para conocer el marco general en el que quiero trabajar. Pero fíjate que la tablatura sigue siendo como si estuviéramos mirando la guitarra de esta manera, por lo que pone la pequeña cuerda encima. Por lo tanto, la tablatura está diseñada para ser más fácil. Así que cuando miras las tablas de acordes y las tablas de tablaturas, tienes que darle la vuelta a la guitarra. Que creo que es lo que sucedía tradicionalmente, cómo configuraban esas cosas, y ahora eso está codificado, pero yo diría que idealmente querrías tener la guitarra trazada de esta manera, desde la perspectiva de nosotros detrás de la guitarra con la cuerda pesada en la parte superior. Así que creo que eso es obviamente mejor y más fácil de visualizar.
Pero permítanme mostrarles lo que quiero decir aquí. Mira, lo estoy. Para poner esto es la cuerda baja o pesada en la parte superior de mis hojas de trabajo. Cuando trace el diapasón, no voy a hacer que sea la cuerda alta, la que está más cerca del suelo cuando estás tocando. Pero si nos fijamos en la tablatura, esa es la forma en que está presentada, ¿verdad? Lo que significa que esta cuerda de arriba no es la que está más cerca del techo cuando estás tocando, a menudo es la cuerda pequeña. Y cuando miras las tablas de acordes, a veces lo ponen verticalmente, así que ahora la guitarra está orientada hacia abajo. Creo que ese es su intento de tratar de acercarlo a la parte superior, pero sigue siendo como si giraras la guitarra desde aquí, como si la giraras para que el diapasón esté vertical. Pero no visualizas la guitarra de esa manera. Lo visualizas de esta manera, por lo que es mejor que lo escribas lo más fácil posible. Ahora, de nuevo, se puede argumentar que no quiero hacer eso. Quiero aprenderlo con una pequeña cuerda encima, porque así es como se escribe la tablatura tradicional, y me va a dificultar la lectura más adelante. Ahora bien, no creo que sea un argumento válido, porque creo que puedes aprender a girar la guitarra en tu mente. Lo que quieres hacer, cuando estás pensando en la teoría, es enfocar toda tu atención en la teoría. Quiero orientar la guitarra de una manera que me permita concentrarme directamente en la teoría y luego poder girarla. No creo que te impida poder visualizar la guitarra desde diferentes ángulos en momentos posteriores cuando estás mirando diferentes recursos y demás. En todo caso, sistema de numeración. Así que estas son cosas que van a seguir desde el centro nodal. Bueno, este en realidad no lo hace. Así que este va a ser un sistema de numeración para las notas. Así que esto también es algo que creo que es claramente mejor. Y entraremos en la historia de por qué el sistema actual está en su lugar, y luego por qué podríamos cambiarlo un poco, lo que significa que hay 12 notas en el alfabeto musical. Puedes ver que tenemos estos sostenidos y bemoles que van a estar allí, que he notado un poco diferente de lo normal. Hablaremos más sobre eso más adelante. Ahora bien, no creo que podamos eliminar eso por completo, y es bueno tener letras para las notas, porque a veces, cuando tenemos todos estos sistemas de numeración diferentes, es difícil identificar un sistema de numeración para el otro. Así que no creo que podamos. No estoy proponiendo que los eliminemos por completo, aunque, si tuvieras que crear el sistema de música desde cero, podrías hacerlo, ¿verdad? Podrías decir, voy a hacer un sistema de numeración de las notas, del 1 al 11 o del 1 al 12. Se puede discutir sobre cuál sería el mejor sistema de numeración. ¿Debo hacer un 0 o debo hacer que C sea 0, o debo hacer que sea un 1? Debería hacer que la sea la única. Pero la idea básica es que deberíamos ser capaces de aplicar matemáticas simples al sistema. ¿Por qué es útil? Porque si me muevo en cuanto a distancia de una C a una A o de una A a C, cualquier número y sistema que tenga me permita hacer cálculos simples, bueno, eso es una distancia de 4 menos 1, que es 3 pasos de distancia. No se puede hacer eso con las letras y con las letras que están actualmente aquí, incluso es difícil contar el alfabeto debido al problema agudo y plano. Y tienes el tema de 2 notas por una cosa. Así que eso claramente no es óptimo. Ahora se le ocurren algunas cosas geniales que suceden a partir de él, como escamas. En todas las letras del alfabeto, solo necesitas saber cuál es sostener y bemol. Así que voy a hablar más sobre eso en el futuro, pero yo argumentaría que es claramente el caso de que algún tipo de sistema de numeración a través de las notas, y luego poder cambiar de código entre su sistema de numeración, y las letras valdrá la pena porque le permite hacer matemáticas simples, lo cual es claramente beneficioso. Por lo tanto, a los modos del sistema de numeración se les asignará un número absoluto del 1 al 7, para mayor claridad. Así que, de manera similar, con los modos, vamos a elegir los modos aquí. Así que tenemos los modos, ahora los modos van en el mismo tipo de orden. Así que normalmente, cuando miramos los modos, el problema es que si quiero pensar en la escala menor de la Eolia, hago que ésta sea la de un sistema centrado en la escala. Pero lo que quiero hacer es decir, no, quiero darle a eso un número de modo absoluto, que voy a basar en la escala mayor. Entonces, 1.234.567, ¿por qué es beneficioso? Porque, una vez más, todos los modos van en el mismo orden. Así que va a ser fácil para mí decir, si estoy mirando cualquier escala que tenga 7 modos, hay 12 escalas con 7 nodos modales, y esos nodos están en orden. Entonces puedo hacer cálculos matemáticos simples dentro del modo para ver a cuántos pasos modales está un intervalo en particular, por ejemplo, y hablaremos más sobre eso más adelante. Así que el pensamiento de intervalos ahora, de nuevo, esto se va a meter en la maleza en este momento, porque es posible que no tengas una gran comprensión de los intervalos en sí mismos, especialmente si eres un guitarrista, porque a menudo nos confundimos entre lo que significa un intervalo.
Medias en términos de la forma frente a los medios tonos reales. Ahora bien, ¿por qué es esto un problema? Ten en cuenta que si estás en un piano, no es un gran problema. El intervalo va a ser la distancia entre dos notas. Un piano es como si estuvieras en una cuerda. Así que si voy de esta nota a esta nota, habría una distancia de 1234 medios tonos. Así que puedo verlo fácilmente en una cuerda. Pero ¿qué pasa si voy de esta nota a esta nota? Entonces ¿vas a ver cómo sé qué tan lejos está? No es como un piano que está afilado uno encima del otro. Tengo que saber que hay una distancia entre las dos cuerdas de 5, generalmente más 1, por lo que está a una distancia de 6 notas. Así que la forma en que normalmente funcionan los intervalos es que no decimos los semitonos. Le damos un nombre basado en la posición relativa de la escala. Así que aquí están nuestras formas de escala de nuevo. Entonces, si estoy en la escala mayor, estoy mirando la distancia entre esto y el E es una tercera. Va a ser una tercera mayor. Así que tenemos esta tercera mayor, tercera menor, que en realidad no te da la distancia en medios tonos. ¿Bien? Así que eso nos obliga, una vez más, a pensar en las posiciones de la escala, y a tener que cambiar nuestra posición de escala. Y eso significa que cada vez que cambio un acorde, aunque esté en las mismas notas diatónicas, tengo que, y luego pensar en ello desde una perspectiva diferente del sistema de numeración. Ese va a ser uno de los principales problemas. Ahora, de nuevo, se puede seguir mi lógica en términos de cómo lidiar con ese problema, pero por lo menos, creo que deberíamos ser conscientes, ya sabes, tienes una mejor conciencia del problema, y de la forma en que el sistema te obliga a pensar de esa manera, y luego, ¿qué quieres hacer al respecto? ¿Deberías cambiarlo o no? Así que usaremos, por lo que tenemos la nomenclatura de intervalo dual. Usaremos ambos nombres relativos, por ejemplo, mayor, tercero, menor, sexto y etiquetas basadas en la distancia. Así que, particularmente en la guitarra, una cosa que creo que podemos hacer es, de nuevo, objetivamente mejor, incluso si usas los mismos nombres de intervalo, los nombres de los intervalos en el sistema normal se basan en la idea de que la escala mayor es la escala a partir de la cual se crea todo lo demás, lo cual no es exactamente cierto. Si construyéramos el sistema ahora, todas las escalas probablemente serían relativas o iguales, ya sabes, porque todas están conectadas entre sí. Pero esa es la idea de que la escala menor es la segunda mejor escala, y todas las otras escalas son de menor importancia. Por lo tanto, todos los intervalos se nombran en la escala mayor y en la escala menor. Así que tenemos eso así. Pero incluso si usamos ese sistema, al menos podemos decir, mira, esta es una tercera mayor. Voy a decir que la tercera mayor está a 4 notas de distancia. Así que cuando estoy en el piano y no puedo ver la distancia real, quiero decir, en la guitarra, no puedo ver la distancia real de una tercera mayor, puedo. Al menos puedo decirlo en mi mente, para poder recordar la distancia real en medios tonos, que es nuestra principal herramienta de medición, que sería como pulgadas o centímetros, ¿verdad? Eso es nuestro, así que tenemos los intervalos direccionales. Se introducirá la direccionalidad. En otras palabras, fíjate que cuando miramos la distancia, incluso en un piano, la distancia va en ambos sentidos. Si empiezo en un do, puedo ir a la derecha del do en cuanto a tono. Y yo también puedo bajar. Pero fíjate en la forma en que funciona nuestro sistema de intervalos. Es como si solo pudiéramos ir en una dirección. Así que si voy desde, digamos esto, G hasta aquí, voy a 1234, una cuarta mayor. Así que va a estar a 4 notas de distancia, tercera mayor. Lo siento, a 4 notas, a tercera mayor. Pero, ¿qué pasa si voy de esta nota a esta nota? La contaría. Oye, mira, eso va a ser 2 notas atrás, pero no hay un intervalo real para 2 notas atrás. Y la razón de esto es que cuando empezamos a imaginar cómo funciona nuestro sistema, imaginamos una línea recta de notas. Suben en línea recta, o nos imaginamos que dan vueltas en círculo. Hay 12 notas, como en un reloj. En realidad, es más como una espiral. Suben y se repiten, según el tono, en un círculo. ¿Y qué? Entonces, lo que terminamos haciendo a menudo, es crear un sistema como si estuviéramos pensando como si estuvieran en un reloj, pero no estamos teniendo en cuenta las octavas o la direccionalidad. Así que, de nuevo, es como meterse en la maleza decir, voy a decir que hay un intervalo negativo. Voy a decir eso. Creo que lógicamente tiene sentido. Creo que, lógicamente, en una guitarra, me gustaría poder contar desde este do hasta decir así, sol, y decir la distancia y contar la distancia, pero esa es la distancia negativa, por lo que normalmente tendría que tomar la inversa.
Entonces, hay pros y contras de usar el sistema, pero bueno, ese es uno de los valores atípicos o de las cosas que siguen, o una de las cosas que creo que se pondrían en su lugar. Si hemos pensado en el sistema lógicamente desde este punto, diríamos que la direccionalidad es una cosa. Podemos subir de tono y bajar de tono. No deberíamos tener solo un sistema de intervalos basado en ir en una dirección, como en un reloj. Así que, de nuevo, hablaré más sobre eso más adelante. Puedes aceptar ese argumento o no en cuanto a si quieres crear intervalos que vayan en dirección negativa. Entonces, pero de todos modos, modele las etiquetas de intervalo del modelo. Por lo tanto, se utilizará un nuevo sistema para nombrar el intervalo en función de la identidad del modo, en lugar de solo las designaciones principales o secundarias. Así que podríamos tener algo así como un x4 para la cuarta mixolidia, o algo así. Así que entonces daré el siguiente paso lógico y diré, ok, si estuviéramos creando el sistema a partir de hoy, no diríamos, oye, mira, la escala mayor es la escala maestra, y todos los demás modos son de menor importancia y por lo tanto me refiero a un nombre de todas las distancias tal como están comparadas con la escala mayor. Lo más probable es que dijéramos, oye, mira, tiene mucho más sentido etiquetar todo desde el modal hasta la posición modal relativa en la que estamos. Eso en realidad nos dice mucho más desde el contexto de la canción, y es más escalable, por lo que tiene mucho más sentido. Ahora, de nuevo, podrías decir, está bien, has ido demasiado lejos allí. No voy a entrar y aprender un sistema modal diferente, pero argumentaría que si haces diferentes acordes, realmente deberíamos ver los acordes tal como encajan diatónicamente en la escala en la que estamos tocando. Y si lo hace, es útil decir que, al mirarlo desde un puerto de escala modal, el 145, pasa del modo jónico al modo lidio y al modo mixolidio, aunque se podría pensar en él como si fuera de la de un compañero de do de nosotros, de una escala mayor a la de una escala mayor a la de una derecha mayor. Un jonio, un jónico, un jónico. Pero en realidad, estás jugando dentro del contexto de una canción. Así que al pensarlo de esa manera, no lo estás, en realidad te estás confundiendo a ti mismo. Creo, ¿verdad? En realidad, es más fácil pensar, no, estoy jugando alrededor de un nodo diferente que está en la misma forma maestra. No voy a pensar en mí mismo como si cambiara todos los números dentro de la forma. De nuevo, entraremos en ese argumento más adelante. Así que la nomenclatura de los acordes cambia. Así que tenemos el acorde base modal. Ahora bien, lo mismo con los intervalos sucede con lo mismo con los acordes. Tenemos esta cosa de renumeración que nos hace nombrar los intervalos en función de obligarnos a hacer que el primero sea el 1 correcto, como si estuviéramos en una escala diferente. Y tenemos que hacer que sea el 1 en lugar de un punto nodal, que sería el punto 0, típicamente, si estamos mirando un nodo. Lo mismo se basa en la construcción del acorde. Así que cuando miramos la construcción normal de acordes, recuerde que la idea de un acorde es que no tenemos la camisa de fuerza de las partituras, que es demasiado restrictiva. Es como si Beethoven dijera, oye, tocas algo ligeramente diferente a esto. No lo hiciste de la manera que te dije. Y yo soy el genio, ¿verdad? Y eso es como, está bien, eso tiene sentido, porque son Beethoven, el genio que está escribiendo la cosa. Es como, está bien. Pero cuando comienzas con otras canciones, otros géneros, como en particular, el blues o el jazz o algo así, por lo general quieres el esquema general, pero el tipo de idea del acorde para que tengas espacio para improvisar dentro de él. Así que esa es un poco la idea del sistema de acordes, tener más flexibilidad. Sin embargo, todavía no tenemos mucha flexibilidad. Porque todavía me gustaría hacer una lista de acordes dispersos o algo así, porque esa podría ser la idea general de la canción, lo que significa que una de las notas está una octava más arriba. Y todavía me gustaría poder mirar el acorde y decir, ¿cuál es el punto central del acorde? Tal vez cambiar eso, agregarle notas o restarle notas. Ser capaz de hacer una lista de un acorde de compás que tenga notas repetidas, o un acorde abierto, o algo así. Así que puedes imaginar todo un sistema de acordes que es mucho más, puede hacer mucho más y no está ligado a la idea de tener la escala mayor como la escala dominante de la que está hecho todo lo demás. Todos están entrelazados. Todos están conectados. Ahí está que puedes derivar todos los otros modos de cualquiera de los otros, como puedes derivar la escala mayor del modo menor, o la escala menor tan fácilmente como puedes derivar la escala menor de la escala mayor. No hay ninguno. Es como, si piensas en la física y donde llegan a la conclusión, Einstein está diciendo,
oye, mira, todo es relativo. No estamos en un lugar especial. Cuando estás tratando de pensar en nuestras posiciones relativas, ¿verdad? Lo mismo es cierto aquí que llegamos a la idea de que la escala mayor es la posición desde la que tenemos que ver todo, pero en realidad no lo es. Podría ser mejor. Quiero decir, si al menos reconocemos el hecho de que son todo lo que no es, eso no es exactamente correcto. De todos modos, construcción modal. Así que, de nuevo, se podría decir que has ido demasiado lejos en esto. Ahora estás inventando tu propio sistema de nombres de acordes y eso está bien, pero cuando lleguemos a esto será una salida. Entonces yo diría que tienes la misma base del argumento. Puedes decir, está bien, quiero ver si esto sería, lógicamente, la forma en que lo haría, si estuviera construyendo el sistema desde cero sin. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vale la pena para mí aprender un sistema diferente, o debería al menos ser consciente de lo que se podría hacer hoy en comparación con lo que estoy trabajando, para que al menos pueda entender, y pensar un poco fuera de la caja o no dejar que el lenguaje? No dejes que el idioma te obligue a pensar de cierta manera. Y yo digo que con todo lo que tiene que ver con la política en particular, no dejes que el lenguaje te obligue a entrar como una caja por las definiciones que ponen. Así que definiremos los acordes por modelo, por notas modales, en lugar de tríadas mayores y menores. Por ejemplo, X, 3X, G3, en otras palabras, voy a decir, en lugar de decir, esto es mayor o menor, voy a definirlo por, en esencia, la moda. Ahora podrías decir, oye, espera si tengo una tríada, el mixolidio, si es un acorde de 3 notas o un acorde de 4 notas, o digamos, un mixolidio de 3 notas, esto podría decir, voy a decir que es un acorde de 4 notas, pero hablaremos de eso más tarde. Si fuera un mixolidio de 3 notas, serían las mismas notas que un jónico de 3 notas. Es por eso que lo llamamos un mayor y un mayor. Y es cierto que acabarían siendo las mismas notas, pero el mixolidio está en otro lugar del diapasón. Así que si construyo la forma alrededor de la tríada mixolidia, tiene una forma diferente. Así que si empiezo a añadir otras notas en él, entonces va a ser diferente. Así que realmente creo que si lo miras desde esa perspectiva, va a sonar como si fuera más difícil, pero creo que es más fácil y más natural para lo que realmente estás haciendo, que es moverse alrededor de los nodos dentro de una forma maestra, en lugar de ir de escala en escala, diferentes escalas, ya sea jónico o de mayor a mayor. Jónico a jónico o mayor a mixolidio o lo que sea. Por lo tanto, invierta y difunda la conciencia. Por lo tanto, nuestro sistema permite un fácil etiquetado de la inversión de acordes, voicings dispersos y nombres no basados en raíz. Así que, de nuevo, puedes imaginar un sistema que sería mucho más fácil de hacer más que simplemente etiquetar 3 acordes. Ahora, normalmente lo que sucede es que dices, voy a construir a partir de la tríada, que son las distancias de tercios apilados entre sí, y luego puedo construir más encima de esos con la mayor, siendo la mayor nuestra principal herramienta de medición, la escala mayor. Pero eso no nos lo permite. Y luego vamos a decir, bueno, entonces puedes hacer diferentes voces. Si tocas la guitarra, puedes hacer lo que quieras. Puedes agregar otras cosas que están en esa voz, o agregar octavas, o tocar dentro de diferentes octavas. Sin embargo, aunque es posible que no quieras ir a las partituras, que es demasiado restrictivo, es posible que aún quieras decir, oye, mira, soy lo genial de lo que estoy tocando aquí es que tiene esta octava arriba de la tercera en la tríada. Así que es una tríada, pero la tercera es una octava más alta, o algo así. Eso es lo que me da la sensación de que estoy tratando de ir. Me gustaría poder enumerar eso fácilmente y un nombre de acorde, o podría decir, oye, mira, lo que hace que esto sea genial es que tiene una nota adicional. De algún tiempo, me gustaría poder agregar una nota o algo así. Así que se nos ocurrirá un sistema en el que pensarías que, si lo estuvieras construyendo desde cero, sería bastante fácil hacer algo así, que no es tan restrictivo como las partituras, pero te da más flexibilidad para escribir exactamente lo que quieres en términos de acordes dispersos y cosas así. Por lo tanto, introducimos las distancias de paso modal, tanto hacia adelante como hacia atrás, para una comparación y un análisis más profundos. Así que también podríamos decir, como, si estás construyendo un acorde y estás mirando los modos, recuerda que puedes avanzar y puedes retroceder. Así que podríamos idear un sistema que haga un poco más fácil visualizar lo que estás haciendo en la guitarra, y luego,
básicamente, escribirlo de nuevo. Eso es como meterse en la maleza. Argumentaré a favor de ello en futuras presentaciones. Y tú sabes, eso es que yo solo estoy siguiendo la lógica que tú puedes hacer con eso, lo que tú harás, así que, ¿qué sigue? Y las próximas presentaciones se sumergirán. Profundizamos en la lógica detrás de cada cambio, el origen histórico del sistema tradicional, y las herramientas de puente para moverse entre el sistema tradicional y el modal sin problemas. Así que vamos a entrar en esto y en muchos detalles en cada paso y en cada paso en el camino. Voy a argumentar que si estuviéramos haciendo esto a partir de hoy, creo que lo haríamos de manera diferente y creo que el sistema sería mejor o más rápido o más fácil de aprender. Por alguna razón, creo que todo lo que estoy viendo es lo que puedo convencer a la mayoría de la gente, creo que un jurado neutral diría, sí, que eso es cierto. Y luego, si aceptamos eso, entonces, por supuesto, eso lleva a la pregunta de, bueno, ¿vale la pena asumir la velocidad de aprendizaje de esa manera? ¿Cómo se armó? Y eso les permitirá argumentar si vale la pena aprender dos sistemas, o si simplemente quieren estar al tanto de una de las razones, y luego vamos a entrar en si vamos a ver ambos sistemas cerrando la brecha. ¿Cómo puedo mirar el nuevo sistema y aún así ser capaz de cerrar la brecha, solo mentalmente, lógicamente, así como con herramientas en estos días, como ChatGTP, donde podrías decir, hey, mira, ChatGTP, estas son las reglas que estoy usando. Y el ChatGTP, por cierto, es genial. He ejecutado esto por ChatGTP, y otras herramientas de IA para ver si tiene sentido lógicamente, y podría simplemente transponerse de un lado a otro. Eso significa que sin siquiera un programa de base de datos diseñado específicamente para transponer. Podrías decirle al sistema tu lógica, oye, mira, esta es la forma en que quiero estructurarlo en un sistema modal. Toma esta partitura o toma esta tablatura y conviértela. Y creo que la IA, si aún no ha llegado, pronto llegará a un lugar en el que eso pueda suceder. Así que tenlo en cuenta.